buenas noches, mis amados hermanos, el Señor los bendiga mucho. Te saluda el pastor Ángel Morales de la Iglesia Bautista Sabí, ubicada en el sector de Santa Rita. En esta noche te queremos dar un tema, la introducción de los temas que vamos a tener aquí en nuestra casa. Para esto lo hemos invitado a Marquito Rodríguez y Alfredito Rodríguez, quienes son los que nos instruyen aquí en la casa del Señor con los discipulados. En esta noche te queremos abarcar este tema sobre la doctrina de la gracia, el cual muchos hermanos se han olvidado de compartir lo que es la doctrina de la gracia. Y mira, la palabra de Dios te dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que la Biblia es inspirada por Dios, y también el Señor utilizó a muchos siervos para que el Evangelio siga siendo predicado en todas las naciones. Ahora vamos a hacerle una pregunta a Marquito. ¿De dónde salieron las doctrinas de la gracia, Marquito? Mis amados hermanos, que Dios les bendiga, buenas noches. Para mí es un privilegio el estar aquí y aportando con un poquito, digamos, de conocimiento, queriendo contribuir a muchas necesidades que en la actualidad se ve que la iglesia, digamos, como que se ha olvidado acerca de esto, de lo que era el verdadero cristianismo histórico. Entonces, respondiendo a la pregunta de aquí del pastor, ¿de dónde salieron las doctrinas de la gracia? Estos salieron como una respuesta a una posición de los estudiantes de Arminio, de Jacobo Arminio. Ellos estuvieron en una contraposición, digamos, con el sentido de estaban en contra de la depravación total, la elección de la predestinación, la expiación limitada y estos puntos, digamos, llamados eficaz. Ellos tenían unas posiciones contrarias a esta situación. Más o menos en ese tiempo ya se tenía delineado un tipo de teología que abarcaba, digamos, lo que es el calvinismo. Entonces ellos se opusieron a esto y demandaron. Hubo una reunión, hubo un sínodo de Dor, digamos, de donde salieron como una respuesta a estas posiciones de los estudiantes de Arminio, y ahí salen las doctrinas de la gracia. Amén. Como una respuesta a esas posiciones. Amén, Marquito. Dentro de esta situación, parece que es muy fuerte esto de la doctrina de la gracia. ¿Tú crees que son bíblicas las doctrinas de la gracia? Sí, son totalmente bíblicas. Hay mucha gente que, digamos, ha atribuido a que Calvino ha inventado, o que a Calvino ha sacado, o que él, digamos, de alguna manera ha contribuido con sus opiniones. Eso totalmente es falso. Las doctrinas de la gracia no es un descubrimiento, es una revelación eterna de Dios. Eso debe entender el pueblo de Dios totalmente, y debe ser claro. Totalmente, cuando ya vayamos viendo, digamos, vayamos desarrollando los temas, vamos a ir enfocando con muchos versículos que tienen apoyo totalmente bíblico. Pero dándonos así una pastillita, Marquito, ¿qué explican las doctrinas de la gracia? Las doctrinas de la gracia se podría decir que es la obra magistral de Dios en cuanto a la salvación, porque abarca los 5 puntos, digamos. Las doctrinas de la gracia están basadas en 5 puntos. Primer punto, la depravación total. El segundo punto, la elección o predestinación incondicional. El tercero, la expiación limitada o particular. El cuarto sería la gracia irresistible o el llamado eficaz. Y el quinto, la perseverancia de los santos. Es la columna vertebral del cristianismo antiguo, del cristianismo histórico, se podría decir. Entonces ese totalmente tiene una base bíblica, y esos son los 5 puntos de las doctrinas de la gracia. Ahora, Marquito, la palabra de Dios en Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dentro de lo que nos está hablando el Señor, ¿cómo obra Dios en estas doctrinas? Claro, aquí también vamos a ver cómo Dios obra de una manera, digamos, bajo un orden, bajo se puede decir, un esquema, un plan totalmente. Es una obra magistral de parte de Dios. En primer lugar, el primer punto podríamos
decirlo de esta manera, la elección incondicional. Está obrando Dios totalmente eligiendo soberanamente, se podría decir. Es una elección de Él. Él está eligiendo, tomando del mundo caído, Él está eligiendo a personas. Y esto, digamos, es un acto soberano de Dios, es un acto muy particular de Él. Aquí no entra, digamos, ningún ente externo, se podría decir. Podríamos ver más abajo en la expiación limitada, vemos a Jesús siendo aquel que justifica, aquel que reconcilia, aquel que expía, aquella persona, digamos, que cumple o que satisface la justicia de Dios. Y más abajo, en la gracia irresistible o el llamado eficaz, podemos ver, en cambio, todo el obrar del Espíritu Santo, trayendo vida a ese muerto, a ese pecador totalmente depravado, Él trayendo vida y conduciéndole y colocándole en el cuerpo de Cristo, como un creyente, trayéndole fe, arrepentimiento. Esa es la posición. ¿Cómo obra Dios ahí? Obra el Señor, el Padre, obra Jesús, redimiendo, y obra el Espíritu Santo, trayendo totalmente vida, una vida nueva, plena convicción. Amén. No sé si Alfredito tendrá una pregunta que nos pueda hacer en esta noche. Yo quiero hacer una pregunta. El hombre tiene libre albedrío en la salvación. ¿Qué dice esta doctrina al respecto? Lo que pasa es que hay muchas posiciones, ¿no?, en donde la gente piensa que, digamos, el hombre cayó en base a la desobediencia. Dios le dijo, de todo, puedes tomar posición de todo. Si vemos en Génesis 2, 16 y 17, podemos ver que Dios está mandando totalmente, ya les dice a ellos, les coloca a ellos ahí. Y les dice, si ustedes toman, lea nomás la pastora. Amén. Vamos a leer qué nos dice Génesis 2, de 17 y 18, 16 y 17, porque sí. Esto tiene que ser a la luz de la palabra de Papito Dios, lo que en este momento estamos hablando. La palabra de Dios dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Ahí está. La palabra de Dios es totalmente clara. El hombre, cuando cayó en desobediencia, él prácticamente que lo que está haciendo es despojándose de todo lo que Dios le dio. La Biblia dice que si él desobedece, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Él murió espiritualmente. Él no tiene, de aquí en adelante, él quedó en la posición de él es de un hombre caído. No tiene el libre albedrío. Si podríamos decir que tiene un libre albedrío, en el sentido de que él pueda decidir, bueno, yo me voy por aquí, si quiero irme por aquí, me voy por acá, o yo no quiero comer el día de hoy eso y quiero comer otra cosa. Tiene esa libertad. No, nosotros no decimos que no tiene eso. Pero en cuanto a la salvación, a buscar las cosas de Dios, a buscar, digamos, las cosas espirituales, él totalmente no tiene libre albedrío. ¿Por qué? Porque la salvación es un 100% un acto sobrenatural de Dios. El hombre no tiene nada que ver ahí. Eso, mi amado pastor. Amén. Dentro de esta situación, Marquito, quisiéramos ver en qué año se publicaron las doctrinas de la gracia. Qué buena pregunta. Lo que pasa es que estas doctrinas que son excelentes, digamos, más o menos por el año de 1610, en esta reunión del Sínodo de Dort, ahí, digamos, salen ahí como una respuesta, como yo ya les había dicho, se estableció o se promulgó, digamos, desde 1610. Pero ya tenía, digamos, ya se abrazaba en esa época. Anteriormente ya se abrazaba esa teología, digamos, con lineamientos del calvinismo. Amén. Marquito, pero una de las situaciones que nosotros quisiéramos saber, y también los que nos están mirando, ¿quiénes le abrazaron y los promulgaron? Qué bien. ¿Saben que, mira, en esa época no solamente tenía, digamos, tuvo estas doctrinas de la gracia, no solamente tuvo, digamos, gente que la defendía, como es el cristianismo histórico. Ahí estaban los puritanos,
Ahí estaba John Owen, de la estatura de Charles Spurgeon. Estamos hablando de grandes eminencias de la palabra del Señor. John Knox. Podríamos hablar de muchos nombres, dar muchos nombres de gente que la promulgó, la abrazó, la compartió. Pero siempre, digamos, ha tenido también su oposición, ¿no? Que en este caso sería, pongamos, los estudiantes de Arminio. Y bueno, no es nada nuevo, porque hasta el día de hoy hay iglesias que totalmente tienen un odio acérrimo a estas doctrinas. Amén, porque igual la palabra de Dios nos dice en segunda de Timoteo 3.1, nos dice también, debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, dice el Señor, porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, dice la palabra del Señor. La palabra de Dios es tan clara. Ahora, dentro de esta situación, Marquito, ¿por qué el día de hoy no está vigente la doctrina de la gracia? Miren que verán, cuando ha habido estos postulados que salió de las doctrinas de la gracia, a pesar de ser tan excelentes y ser una columna vertebral del cristianismo histórico, el día de hoy le ven como algo que no vale la pena, como que no tiene sentido, como que si exponiéndole la gente se va a ir de la iglesia, porque los temas son muy duros. A ellos no les van a escuchar decir que hablar acerca, pongamos, del primer punto de la depravación total. Ellos no van a querer escuchar esas palabras. Y hay mucha gente que le tiene una aberración total a esta doctrina acerca de la elección. Amén. Es una situación muy grave dentro de lo que muchas iglesias le están topando temas, como se dice, muy livianos, muy suaves. Dentro de esta situación, Marquito, estas doctrinas formaron parte del cristianismo histórico. Claro. Estas doctrinas, si hablamos, otra vez tomemos el nombre de Juan Calvino. Juan Calvino, digamos, él tuvo una influencia totalmente grande. Él tuvo una influencia grande, se podría decir que sistematizó las grandes doctrinas. Entonces él tuvo una influencia grande, es más, él escribió un libro que hasta el día de hoy es, digamos, tiene mucho texto muy bueno, muy edificante, como es la institución de la religión cristiana. Amén. Mira, dentro de este tema, Marquito, que tú me acabas de decir, en muchas congregaciones y realmente los hermanos, tú que nos estás mirando y eres un hijo de Dios, mira, se ha topado este tema en las congregaciones, realmente, ¿eres salvo o no eres salvo? Pero quisiera que tú nos expliques dentro de esta situación, estas doctrinas son exclusivas en cuanto a la salvación. Sí, totalmente es el plan de Dios. Porque se ve totalmente la soberanía de Dios. Y una de las cosas, digamos, que vale hacer énfasis, es en que Juan Calvino, ¿qué es lo que hizo? Él tuvo un pleno, digamos, él lo resaltó, tuvo la palabra, mucho énfasis, es en cuanto a la soberanía de Dios y a la gracia de Dios en cuanto a la salvación. Estos 5 puntos vienen así, uno con otro se concatena. Porque vemos en el primer punto el estado del hombre, vemos la elección, vemos la expiación, vemos el llamado interno que hace Dios a través de su Santo Espíritu y después la seguridad eterna. Totalmente explica, pero minuciosamente, lo que es la salvación bajo la soberanía y la gracia de Dios. Amén. No sé si el rey tiene una pregunta. Si Dios es soberano, aquí me dice que ¿acaso nuestras buenas obras no cuentan? Miren en la palabra de Dios mismo en Efesios 2.10, por favor, pastor, leamos en Efesios 2.10. La palabra es totalmente clara. Si nosotros decimos que una persona... Amén. Amén. La palabra de Dios dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Está sumamente claro. Nosotros si tomamos la posición del hombre luego de la caída y decimos que el hombre está totalmente depravado en el aspecto espiritual,
es enemigo de Dios, es rebelde de Dios. Nadie quiere ir hacia Dios. Si tomamos, digamos, este versículo nomás, Romanos 8:7, ya para un poquito tener ese argumento de cómo explicar un poquito más. Romanos 8:7. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, dice la palabra del Señor. La palabra de Dios está muy clara. Entonces imagínense, si un hombre caído, y si decimos lo que dice Efesios 2:10, las buenas obras que cuentan para el Señor son las obras que Él de antemano ha establecido. El hombre, en el primer punto de la depravación total, no está, digamos, no llega a su grado de maldad en el sentido tan malo como él podría llegar a ser, sino es en cuanto a lo espiritual. Porque él puede ser un buen padre, un buen tío, un buen hermano, un buen jefe. Él puede hacer esos actos de nobleza, pero en cambio esas obras no cuentan para Dios. ¿Por qué? Porque esas obras no se hacen para la gloria de Dios. No están dentro de ese contexto, digamos. Amén. Topando este tema, Marquito, ¿cuáles fueron los principales opositores de la doctrina de la gracia? Bueno, aquí hubieron muchas personas. La verdad que si vamos un poquito para atrás, está desde Pelagio, porque Pelagio tuvo, digamos, cierta oposición, porque las doctrinas de la gracia vienen desde ahí, con Agustín. Entonces siempre hubo ese enfrentamiento, esa contraposición, más adelante con Lutero, con Erasmo. Entonces hay gente que siempre se ha opuesto, siempre ha tenido eso. No han estado, digamos, no han dado apertura, digamos, a estas doctrinas de la gracia, porque les han visto como muy duras, como muy radicales, como que Dios hace acepción de personas. Y es más, digamos, para no irnos tan lejos del día de hoy, si vamos a cualquier iglesia, esas doctrinas, negado. Porque piensan que es Juan el Calvino, el que ideó, el que sacó, el que se inventó, y no es eso. Todo es Biblia, todo es Biblia. Las doctrinas de la gracia es totalmente Biblia. Yo, amados hermanos, si ustedes me pueden ver, a donde quiera que ustedes estén, por favor, el ánimo, y les animamos, digamos, de aquí desde la iglesia Sardí, que por favor, estudien la palabra del Señor. Aquí no hay ninguna invención, algo nuevo. Estas doctrinas tienen años, full años, sino que la gente les odia. Tremendo, ¿no? Pero si el Marquito, si estas doctrinas son tan importantes, como tú lo dices, Marquito, ¿por qué no se las menciona en estos momentos en las congregaciones, en todas las congregaciones que nosotros hemos acudido? No se ha explicado tal vez esto de la doctrina de la gracia. Lo que pasa es que el día de hoy también el evangelio lo han diluido. El día de hoy existe un evangelio, digamos, light, un evangelio que le han reducido. Entonces, meter esto de la depravación total, meter esta cuestión de la elección, esta doctrina de la elección ha sido totalmente, yo he escuchado algunos predicadores que le toman como un material, es más, le han calificado que es material de demonio. Entonces ellos le ven algo así, no tienen esa... yo les animaría, como les decían de antes, a que ellos inspeccionen su Biblia, cojan, revisen lo que es el conocimiento, ese cristianismo histórico, a quienes estos grandes hombres abrazaron, qué defendieron, cómo pensaron, y grandes, tremendamente grandes hombres que Dios les utilizó grandemente. Tremendo. Dentro de lo que tú nos acabas de decir, Marquito, esta palabra parece que nos llega, a mí me ha llegado al corazón, realmente me ha flechado esta palabra en primera de Timoteo 4:6, que es bien fuerte esta palabra del Señor. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. En el 7 los dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Amén, así es. Amén. Así es. Y esto es claro para toda congregación. Pero dentro de esto, Marquito, este tema es el que más me agrada a mí. Estas doctrinas están
en oposición que con el hacer el llamado a que acepten a Cristo y que repitan la oración de una decisión de fe. Aceptar. Yo creo que esto es un mal general en las iglesias. La verdad que a donde yo he ido siempre exponen un poco, medianamente, superficialmente el Evangelio y después se vuelve como una barata. O sea, que pase al frente aquel que quiera aceptar a Cristo y que vengan acá y tomen la decisión. La Biblia, yo me imagino Pablo exponiendo a él y diciendo, induciendo a decir que vengan y repitan una oración. No lo veo, la Biblia no lo dice así. Por eso nuestro interés es exponer estas doctrinas de la gracia y la verdad que Dios nos ayude para ser totalmente claros. Y que bueno, Dios, el Espíritu Santo haga su obra totalmente y nos explique cómo son estas doctrinas de la gracia. Porque solamente exponiéndole y comprendiéndole vamos a darnos cuenta cómo verdaderamente es las doctrinas de la gracia. En cuanto a la salvación. Tenemos muchos puntos que abarcar, pero por el tiempo nosotros estaremos topando estos temas. Por ejemplo, ¿por qué se dice en el primer punto que hay depravación total en el hombre? Estos puntos son muy esenciales para que tú puedas aprender más de la palabra de Dios. Mira, este punto lo estaremos dando en la próxima vez, si Dios lo permite. El punto primero, depravación total después de la caída. Así que te invitamos para que tú te enlaces con Marquito, te enlaces con Alfredo y con el pastor Ángel Morales de la Iglesia Bautista Sabí. Te dejamos, mi amado hermano, que Dios te bendiga mucho y que Dios ponga paz y el Espíritu Santo te sepa guiar en estos tiempos. Bendiciones.